En medio de fuertes tensiones por un posible ataque de Irán a Israel, se cumplen 10 meses de los atentados terroristas perpetrados en suelo israelí por Hamas, considerada organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Estados Unidos asegura estar haciendo todo lo posible para evitar una escalada en Oriente Medio y afirma estar más cerca que nunca de una tregua en la Franja de Gaza, a pesar de las tensiones que ha provocado la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Irán. En Venezuela, el candidato opositor Edmundo González Urrutia, a quien varios países consideran vencedor de las elecciones presidenciales del 28 de julio, no asistió a una citación del Tribunal Supremo de Justicia, según argumentó, para no poner en riesgo su libertad. Y quien pronto será nuevo presidente interino de Bangladesh está en un avión rumbo a su país. Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, ha salido hoy de París dispuesto a ayudar a Bangladesh a resolver sus problemas tras semanas de violentas protestas que derrocaron al gobierno. Hoy se han cumplido 10 meses desde los ataques terroristas de Hamas contra Israel que provocaron la actual guerra en Gaza. Los atentados del 7 de octubre fueron llevados a cabo por milicianos islamistas que se infiltraron en el sur de Israel desde la Franja de Gaza, mataron a unas 1.200 personas y tomaron secuestrados a unas 250. La reacción de Israel fue una campaña militar con el objetivo declarado de destruir a Hamas y a liberar a los rehenes. Hasta hoy han muerto en esta ofensiva más de 39.000 palestinos, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas. Y hoy más que nunca aumenta el temor de que se desate una guerra regional. A petición de Irán, la Organización de Cooperación Islámica celebra una reunión de emergencia en Arabia Saudita. El tema principal de la cita será la situación tras la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, la semana pasada en Teherán. Mientras tanto, Estados Unidos intenta evitar que el conflicto se extienda. El secretario de Estado Antony Blinken ha hecho un llamado tanto a Irán como a Israel para que rebajen la tensión. Escuchemos lo que dice. Trabajamos intensamente para rebajar las tensiones en Oriente Próximo y evitar que se extienda el conflicto. En los últimos días hemos estado en contacto permanente con socios de la región y de fuera de ella. En esas conversaciones hemos escuchado un claro consenso. Nadie debe agudizar este conflicto. Llevamos a cabo una intensa labor diplomática con aliados y socios y hemos comunicado ese mensaje directamente a Irán. Hemos transmitido ese mensaje directamente a Israel. Y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos anunció este miércoles que ha logrado vacunar a un 80% de los niños en la Franja de Gaza desde que comenzó este conflicto que ya cumple 10 meses. La agencia prepara además una campaña de vacunación contra la polio dirigida a niños menores de 8 años. Una labor fundamental para evitar la propagación de enfermedades que se vio ensombrecida después de que el Departamento de Asuntos Internos de la ONU divulgara el pasado lunes que 9 empleados de esa agencia pudieron estar involucrados en el ataque terrorista del pasado 7 de octubre. Tras el anuncio, los implicados han sido despedidos, aunque el organismo especificó que no pudo verificar independientemente las pruebas en custodia israelí. Ampliamos informaciones con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora. Maya, buenas noches. ¿Cómo ha recibido Israel estas declaraciones del Departamento de Asuntos Internos de la ONU que dice que 9 de sus empleados sí pudieron estar involucrados en esos ataques del 7 de octubre? Hola, Carol. Bueno, hay varios Israeles. Está el Israel de la calle, que seguramente está a favor de que cualquier muestra internacional, particularmente de la ONU o vinculada a la ONU como este organismo independiente, corrobore lo que han visto con sus propios ojos y lo que han sentido. Ha habido imágenes que se han visto esta misma semana de un trabajador de la ONU matando y arrastrando el cuerpo de Jonathan Samerano, un chico que vivía ahí en los kibbutz de la frontera colindante con Gaza. O sea que hay pruebas de que ha habido gente de la UNRWA, sueldo de la UNRWA, y que han formado parte del asesinato y de la masacre. Y hay mucha gente de la UNRWA que no ha formado parte de esto, pero que algo lo corrobore
y un organismo independiente, aunque sean solamente 9 miembros, de los más de 100 que presentó Israel. Por eso el otro Israel que podemos decir es el representado por el embajador de Israel en la ONU, Erdan, que dijo muy enfadado que es una vergüenza esta investigación y que de los más de 100 trabajadores de la UNRWA solamente se han fijado y solamente han despedido 9. Así que, como siempre, hay un poco de las dos cosas, pero hay un reconocimiento de algo que ha estado sucediendo. Maya, y a propósito de ese llamado de Blinken a Israel, pero también a Irán para evitar una escalada en la región, ¿se espera que este mensaje sea escuchado en un momento en el que se espera un ataque inminente por parte de Teherán a Israel? Se espera muchísimo que sea. Esto es un titular que dice que tal vez Irán se va a repensar su ataque. Creo que hay escepticismo en la idea. Aparentemente estos hombres militares, políticos, deciden que tienen que devolver la humillación. Todo esto se trata de una humillación tras otra, ¿no? Un ping-pong de tú me hiciste, yo te hice. El asesinato de Haniyeh en Teherán es una humillación que Irán parece que tiene que devolver de alguna manera, y sin embargo hay funcionarios americanos que han dicho al Washington Post que es posible que se lo repiense. Ahora, en Israel están con los nervios de punta esperando este ataque de Hezbollah primero, de Irán después, quién sabe qué va a ser. Es parte de la guerra seguramente de Hezbollah y de Irán, que se lo estarán tomando con calma y decidirán cuándo va a ser ese ataque, si es que es, según esta noticia de hoy. Se teme que será en algún momento, pero lo que decías también antes, nadie quiere una escalada, principalmente Irán no quiere una escalada aparentemente. Así que habrá que cruzar los dedos y esperar que efectivamente sea, como dicen, algo contenido y que los errores, entre muchas comillas, no lleven a algo regional o peor todavía. Pues por supuesto estaremos muy atentos a lo que ocurra en las próximas horas. Maya Siminovich, gracias por estas informaciones. Gracias, Carol. Cambiamos de tema, vamos a Venezuela porque allí continúa la crisis postelectoral. Este miércoles, el candidato opositor Edmundo González Urrutia no asistió a una citación del Tribunal Supremo de Justicia como parte del proceso de revisión del resultado oficial de las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Nicolás Maduro. González aseguró que de asistir habría puesto en riesgo su libertad y la voluntad del pueblo. El proceso del Supremo deriva de un pedido del presidente Nicolás Maduro para que certifique los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que tanto la oposición como gran parte de la comunidad internacional consideran fraudulentos. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos dio este martes su apoyo explícito a la mediación liderada por Colombia, Brasil y México para tratar de superar la crisis política en Venezuela. Las autoridades estadounidenses aseguran que mantienen una coordinación muy cercana con estos tres gobiernos de izquierda que hasta ahora no han reconocido la victoria de Maduro. Chile es otro gobierno de izquierda en la región que tampoco ha reconocido la victoria de Nicolás Maduro y, a juzgar por lo que ha expresado el presidente Gabriel Boric, no contempla hacerlo. Escuchemos la posición del mandatario chileno. No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen. Ampliamos ahora informaciones con la periodista Elizabeth Hostos, a quien saludamos a esta hora en Caracas. Elizabeth, gracias por estar con nosotros. A propósito de esta cita en el Tribunal Supremo de Justicia a la que no asistió el candidato opositor Edmundo González Urrutia, ¿qué otros detalles nos puedes contar tú al respecto? Gracias, Carol. Saludo a ti y a tu audiencia. En efecto, González Urrutia, como señalamos al principio, informó que no asistiría al Tribunal Supremo de Justicia porque teme por su integridad y seguridad, además de estar en curso en la diatriba, en la polémica de que no reconoce al Tribunal Supremo de Justicia como el ente que puede dirimir la diferencia entre gobierno y oposición, y señala que tiene que ser el Consejo Nacional Electoral
el que defina, el que decida y el que publica las actas en donde se certifica su victoria. También dijo que temía por su seguridad y que no quería estar en prisión. Por otro lado, grupos de oposición que apoyaron a Edmundo González Urrutia señalaron que sí asistieron a la cita del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar información sobre qué pasaba en el tribunal, por qué estaban haciendo una investigación que no le correspondía, y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, asistente a la cita, señaló que salió con más dudas que certezas de la cita y exigía que el CNE proclamase a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones del 28 de julio. Colega. ¿Y qué tanto optimismo hay ahí en torno a esa negociación que realizan Brasil, México y Colombia y que es respaldada por Estados Unidos, Elizabeth? Sí, la líder de la oposición, María Corina Machado, emitió en sus redes sociales un comunicado esta mañana en donde señalaba que apostaba por la negociación, por la paz de Venezuela, por el cese a las persecuciones y por el inicio de una transición ordenada. También estaba apoyando la postura del presidente Petro de Colombia, quien ha sido muy activo en cuanto a la búsqueda de soluciones y reuniones virtuales con el oficialismo y presumimos que también con la oposición. Pero en todo caso, tanto la oposición como el gobierno ha señalado que no hay nada más que discutir, sino que se ratifica el triunfo de Nicolás Maduro de acuerdo con el designio del Consejo Nacional Electoral en 2 boletines parciales, porque aún no se han mostrado las actas que certifiquen el triunfo o de Maduro o de González. En todo caso, Carol, es una situación compleja que está en desarrollo en este instante. Pues seguiremos muy atentos a esa situación allí en Venezuela. Elizabeth Hostos, en Caracas, gracias por estas informaciones. Gracias a ustedes. Y ya está en estudio Juliana González, lo que quiere decir que es momento de pasar a la economía, pero continuamos en la región, en América Latina, Juliana. Así es, y vamos a hablar de una importante visita de Estado de Lula da Silva a Chile, y es que ambos países quieren trabajar juntos en el espacio. Los presidentes de los 2 países latinoamericanos firmaron un acuerdo de intenciones para fomentar las actividades espaciales con fines pacíficos. Este memorándum abarca temas como el desarrollo de programas y proyectos, el intercambio de información sobre políticas públicas y reglamentos en esta materia, así como las visitas de científicos y otros expertos. Con 19 acuerdos firmados en la visita del presidente Lula da Silva a Chile, la cooperación no se limita solo al plano del espacio. Un tratado espacial presentado por Gabriel Boric y Luis Ignacio Lula da Silva en un lugar histórico. Es el Museo Nacional Aeronáutico de Chile, en Santiago. No muy lejos de aquí funcionará el Centro Nacional Espacial en la segunda mitad del año próximo, construyendo satélites. Estos deberían proveer de Internet a regiones con problemas de conectividad, asistir a la navegación, obtener datos para luchar contra el cambio climático y detectar incendios forestales, inundaciones o sequías de forma temprana. Esto podría ayudar a reducir la brecha con el mundo desarrollado. Más allá de su importancia, el sector espacial es una de las áreas de mayor inequidad entre los distintos países. El control de exportaciones de componentes, piezas de tecnología, las restricciones de acceso y las limitaciones financieras afectan desproporcionadamente al sur global. La cooperación entre países sudamericanos podría revertir esta desventaja. Durante su larga visita de Estado a Chile, Lula firmó casi 20 acuerdos bilaterales. Ambos países quieren fortalecer la cooperación también en áreas como la seguridad, la agricultura, la salud y la tecnología. Pero además, un ambicioso proyecto de infraestructura. Y lo que hablamos con el presidente Lula es que queremos, durante nuestro mandato, concretar instancias de integración reales. Por ejemplo, el corredor bioceánico vial que va desde Mato Grosso do Sul hasta los puertos de Iquique, Antofagasta, Tocopilla. Eso va a significar un cambio muy significativo en el comercio de Brasil con Asia-Pacífico, en donde sabemos lo importante que son esos mercados. Esto significa que los productos que provengan del sudeste de Brasil, en especial agropecuarios, llegarán a los puertos chilenos. Desde allí se podrán exportar hacia China, Japón y Australia. Comparado con la ruta del Cabo de Hornos, el tiempo logístico se reducirá en 2 semanas.
Y nosotros invitamos a Eduardo Crespo, economista y profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Muchas gracias, profesor Crespo, por aceptar nuestra invitación. Y paso a preguntarle, ¿qué mensaje lanza esta visita de Estado que incluye además la firma de 19 acuerdos? Bueno, primero, gracias por invitarme al programa. El mensaje es, digamos, en favor de la integración regional. Chile no forma parte del Mercosur, que es, digamos, el acuerdo regional que lidera Brasil, pero entiendo que, digamos, se trata de buscar una aproximación para algún acuerdo mayor, tal vez en el futuro. En principio es un acuerdo que abarca un conjunto bastante grande de cuestiones, desde derechos humanos, comercio, obras de infraestructura, un poco lo que se mostraba en el informe, cuestiones de tecnología. En principio es un acuerdo bastante ambicioso. Para Chile, Brasil es muy importante, es el tercer socio comercial, para Brasil también. Chile es el sexto socio comercial de Brasil. Y entiendo que, digamos, siendo la primera visita, digamos, de Lula, digamos, en su gobierno, desde que comenzó este tercer mandato, creo que es un mensaje muy claro en favor de la integración regional. Profesor Crespo, y de los varios temas que hablaron, hubo uno muy importante que al parecer es ese proyecto de infraestructura conocido como el Corredor Bioceánico. En realidad, ¿en qué punto está este proyecto que busca unir a Mato Grosso do Sul con el puerto de Antofagasta, entre otros? La expectativa es que se termine relativamente en periodo relativamente breve, digamos, no sé los plazos exactos, pero todos los, digamos, la información disponible es que esto terminaría, digamos, en poco tiempo. Es decir, la idea es impulsar ese proyecto porque tendría un impacto muy grande en el comercio, digamos, conectaría a Brasil, digamos, con los puertos del Asia, ¿no? Evitando pasar por un poco, como decía el informe, por la zona del Cabo de Hornos. Y estimo que debe estar, digamos, tendrían que estar terminando esto por lo menos el año que viene o el otro a más tardar, ¿no? 2026. Profesor Crespo, y brevemente, el presidente brasileño es consecuente con su idea de fomentar las relaciones sur-sur, como usted lo mencionó, pero en este convenio espacial que anunciaron, ¿no le parece que hace falta Argentina, el país latinoamericano, con más satélites en órbita, pero con posiciones políticas muy contrarias? Sí, coincido plenamente. El tema es que la relación entre, especialmente, no diría Argentina-Brasil, pero la relación entre Lula y el presidente Milei es la peor imaginable. Digamos, han intercambiado insultos, fundamentalmente de parte de Milei. Digamos, Lula dijo que él hasta tanto no tenga un pedido de disculpas de Milei no se va a reunir con Milei. Unas semanas atrás hubo una reunión en el Mercosur, en Asunción del Paraguay, a la cual Milei no concurrió, pero al mismo tiempo estaba viajando ese día hacia Brasil a reunirse con Bolsonaro, es decir, con la oposición más dura que tiene Lula, digamos, prácticamente una declaración de guerra al gobierno de Lula. De modo que entiendo que claramente sin Argentina cualquier integración, digamos, en América del Sur es, digámoslo así, inviable, pero al mismo tiempo es inviable cualquier relación entre Lula y Milei, porque entiendo que ha tomado un cariz absolutamente ideológico, más allá de, digamos, de las políticas de Estado, de los objetivos que puedan tener los gobiernos. Tiene un cariz claramente ideológico, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido con Milei con otros gobiernos, caso del gobierno de España, por ejemplo, sí, ¿no? Es decir, que han intercambiado insultos, acusaciones, etcétera. De modo que no veo ninguna posibilidad de que la relación no es con Argentina, esto Lula lo ha aclarado muy bien, pero en la medida en que Milei sea el presidente de Argentina, es poco probable, digamos, algún tipo de acuerdo en donde esté Milei. Más allá de que después, desde Itamaraty, ¿no?, desde la política externa brasilera, se han buscado acercar algunas posiciones por debajo de la escena, digámoslo así, ¿no? Profesor Eduardo Crespo, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, muchas gracias por su tiempo y por estos análisis. No, gracias a ustedes por invitarme al programa. Bueno, Carola, así están las cosas en la región, pero tú con más noticias del mundo. Sí, Juliana, nos vamos a Asia. En Tailandia, el Tribunal Constitucional ordenó este miércoles la disolución del Partido Reformista Avanzar, que no pudo gobernar pese a ganar los comicios del año pasado. Un panel de 9 jueces alcanzó por unanimidad la resolución
al considerar que la propuesta de avanzar, de reformar la ley que protege a la poderosa Casa Real tailandesa, representa una amenaza para la monarquía constitucional. Además, el veredicto de la Corte inhabilita al líder del partido, Pitalim Harroen-Rat, a ocupar un cargo político durante los próximos 10 años. Escuchemos ahora lo que expresó el líder del partido opositor Avanzar ante los medios. Disuelven nuestro partido tras ganar las elecciones de 2023, un año después. Ahora nos disuelven y a muchos de nosotros se nos proscribió por 10 años. Pero tengo mi libertad y mis derechos para insistir en nuestra inocencia, que no tenemos ninguna intención de traición o sedición, ni de tratar de separar a la monarquía de la nación, del país de Tailandia. Y seguimos en Asia porque en Bangladesh parece que se recupera la calma luego de que el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, aceptara dirigir un gobierno interino. Esta era una de las exigencias clave de los líderes estudiantiles que encabezaron las violentas protestas que provocaron la caída de la primera ministra Sheikh Hasina y dejaron más de una centena de muertos. Yunus ya se ha comprometido a celebrar elecciones próximamente. Muhammad Yunus era todo sonrisas antes de partir desde el aeropuerto de París. Estoy deseando volver a casa para ver cómo están las cosas y cómo podemos organizarnos para salir del problema en el que estamos. Yunus regresaba a Bangladesh tras la violenta represión de las protestas estudiantiles que el lunes llevaron a la primera ministra Sheikh Hasina a dimitir y huir a India. El banquero es uno de los principales adversarios de Hasina y el hombre que los estudiantes quieren que la sustituya ahora. Creemos que Muhammad Yunus es la persona más importante de Bangladesh en este momento. Nosotros, los estudiantes revolucionarios, propusimos su nombre para la jefatura del gobierno provisional. Sabemos que vendrá y lo recibiremos cordialmente. Creemos que es la persona indicada en este momento para apoyar al pueblo en la reconstrucción de esta nación. Esperamos que cumpla con las demandas de los estudiantes, que son la agenda de 9 puntos, y esto incluye apartar de sus funciones a los asesinos de nuestros hermanos, incluidos los efectivos de seguridad que estén implicados en asesinatos y torturas. Yunus ha recibido el visto bueno del presidente para jurar su cargo como líder interino. Este economista de 84 años y su banco Grameen ganaron el Premio Nobel de la Paz en 2006 con un proyecto de microfinanciación al que se atribuye haber sacado de la pobreza a millones de bangladesíes. Conocido como el banquero de los más pobres entre los pobres, se enfrentó a duras represalias del régimen de Hasina, que lo acusó de explotación y le imputó más de 100 cargos penales, acusaciones que él niega. En una declaración escrita, Yunus calificó el fin del gobierno de Hasina como el segundo día de la victoria de su país e hizo un llamamiento a la calma tras semanas de disturbios. Yunus se iniciará en la política llenando un gran vacío de poder en Bangladesh. Aún no se sabe quién más formará el gobierno interino ni cuánto durará. Cambiamos completamente de tema, vamos ahora con los Juegos Olímpicos de París, porque allí una de las grandes estrellas es sin duda el nadador francés Léon Marchand, de 22 años. Logró un total de 5 medallas, 4 de ellas de oro y 2 ganadas en un mismo día, un hecho sin precedentes. Deutsche Welle tuvo la oportunidad de hablar con él en la capital francesa. Francia tiene una nueva estrella. Con solo 22 años, el nadador Léon Marchand se ha convertido en un nuevo héroe local al sumarse al exclusivo club de nadadores que han ganado 4 oros en unos Juegos Olímpicos.
El apoyo del público parisino fue decisivo, según dijo a Deutsche Welle. Fue todo un shock al principio, 15.000 personas animándome. Se me puso la piel de gallina, empleé toda esa energía para nadar lo más rápido posible. Cada vez que subía a respirar en una brazada era una locura. Marchand se ha convertido en el rostro de los Juegos, ilusionando a toda Francia. El joven nadador no se lo termina de creer. Creo que aún no soy consciente, pero siento que durante una semana cambió París. Ha sido mágico y también todo un éxito. Los Juegos han sido increíbles. Todo el mundo viendo deporte. Esto es muy raro, especialmente para nosotros los atletas. Es increíble verlo. La atención que ha cosechado Marchand se debe a toda una proeza: ganar los 200 metros mariposa y los 200 metros braza en la misma noche. Incluso el estadounidense Michael Phelps y su entrenador Bob Bowman se quedaron atónitos. Su entrenador y el mío no querían que lo hiciera porque era como imposible. Nunca se había logrado antes. Era un enorme reto para mí y me hacía mucha ilusión lograrlo, pero no sabía que fuese posible. Es probable que Léon Marchand siga dando mucho de qué hablar. El récord de Phelps de 23 oros olímpicos puede parecer inalcanzable, pero Francia tiene grandes expectativas. Seguimos con noticias olímpicas desde París. España consiguió la primera medalla de oro de este miércoles en una nueva disciplina en los Juegos. El relevo mixto de marcha se disputó en las calles del centro de la capital francesa. Vencieron los españoles Álvaro Martín y María Pérez, bicampeones del mundo. La plata fue para la pareja ecuatoriana. Y en otra espectacular modalidad deportiva, la escalada de velocidad femenina, la polaca Alexandra Miroslav se colgó el oro. Es su primera medalla olímpica. Miroslav dominó la competencia en todo momento, estableciendo incluso 2 nuevos récords del mundo en la fase de clasificación. Hace 3 años solo pudo ser cuarta en Tokio, lo que hace aún más dulce su éxito en París ante la china Deng Lijuan. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de 1 hora con más noticias.